es el método de cálculo número 2 después de las tablas de verdad y es el método de la deducción natural. La deducción natural es una segunda forma que tenemos, un segundo mecanismo formal que tenemos para demostrar o mostrar que un argumento es válido, es decir, que la conclusión es consecuencia lógica de las premisas. Eso que hacíamos en las tablas de verdad, viendo dónde, localizando dónde las premisas son verdaderas y viendo si la conclusión es verdadera en las mismas líneas de interpretación, entonces concluíamos que el argumento es válido. Ahora vamos con otro método para comprobar esa validez. El método consiste en partir de las premisas y a partir de ellas derivar la conclusión mediante la aplicación sucesiva de reglas básicas y derivadas. Eso quiere decir que para poder aplicar este mecanismo nosotros tenemos que dominar, tenemos que manejar los mecanismos de esas reglas. Hoy vamos a empezar con, primero, viendo en qué consiste una deducción natural, en el formato, cómo se ve, qué tipo de operaciones se hacen, dónde se colocan los nombres de las reglas, los números de las fórmulas, etcétera. Estructuralmente vamos a verlo y después vamos a empezar a ver algunas reglas básicas. Entonces, las partes de una deducción natural. Voy a ampliar un poco para que lo podamos ver. Tenemos aquí un ejemplo de deducción natural, ¿vale? Ahora mismo no hay que entender qué es lo que hay articulado aquí, pero sí lo que hay que fijarse es que siempre una deducción natural tiene estos elementos. Primero, en la cabecera siempre están colocadas las premisas. En este caso hay 3 premisas. Podría haber una, podría haber 2, podría haber 4 o 5. Puede haber todas las premisas que contenga nuestro argumento. La fórmula final de la deducción natural, esa fórmula final puede estar en el paso 4, en el paso 7, en el paso 10, en el paso 18, en el paso 25. Lo que dure la deducción natural, al final, en la última línea de la deducción natural, tiene que, en la última línea tiene que aparecer la conclusión porque la hemos conseguido derivar aplicando fórmulas, no porque la pongamos sin más, sino porque hemos conseguido derivarla. Todas las fórmulas van, además, empezando por la primera de las premisas, van numeradas. Aquí tenemos esta numeración. Las premisas se numeran y a continuación de las premisas se siguen los demás números cada vez que obtengamos una fórmula aplicando alguna regla. ¿Dónde sabemos que hemos aplicado reglas? Bueno, a la derecha de la deducción natural, nosotros en primer lugar identificaremos con una P o poniendo premisas. Después, en el caso de que haya supuestos auxiliares, que ya explicaré lo que es, aparecerá el nombre del supuesto. En este caso, por ejemplo, hay 2 supuestos. Podría no haberlos y entonces en las siguientes líneas lo que aparecerían son nombres de reglas. Esto, por ejemplo, son 2 reglas, regla de eliminación del condicional y debajo regla de introducción de la disyunción. Aquí hay más reglas, ¿vale? Y cada regla pues se denomina de una determinada manera y sobre todo hay que indicar el número de línea de las fórmulas sobre las que se aplica la regla. Bueno, y después por último tenemos otro elemento que es el supuesto auxiliar que donde se abre y donde se cierra debe ir indicado con una especie de paréntesis cuadrado, es decir, los números de línea que contienen al supuesto es lo que dura el supuesto entre la apertura y el cierre. Por ejemplo, el primer supuesto se abre en la fórmula 4 y se cierra en la fórmula 6. Fijaos que aquí viene indicado un intervalo, justamente ese. El segundo supuesto se abre en la 7 y se cierra en la 9. Y eso viene indicado aquí. ¿Por qué viene indicado ahí? Porque en este caso estamos aplicando una regla en toda la deducción natural, que es la regla de eliminación de la disyunción.
podría haber sido otra y entonces se indicaría de otra manera el intervalo del supuesto. Todo eso son detalles que vamos a ver ahora. Lo único que quería en esta diapositiva es que vierais la estructura, un ejemplo de una deducción natural hecha, y aquí os ofrezco una estructura, la visión de la estructura general de cualquier deducción natural. Como veis, tenemos los números de línea, aquí, en esta columna. Después tenemos la columna de las fórmulas, donde van primero las premisas, luego las fórmulas que deducimos y por último la conclusión siempre. Y después tenemos otra columna donde, coincidiendo con cada fórmula, está indicado si esa fórmula es una premisa, podría ser un supuesto, o si esa fórmula la hemos obtenido aplicando alguna regla. Eso quiere decir que cada línea tiene que estar justificada con lo que aparece, designando qué aparece en esa línea. La fórmula, ¿qué es? ¿Es una premisa? ¿Es la consecuencia de aplicar una regla sobre alguna otra fórmula o qué es? Bien. Ahora vamos con estas reglas. Como veis, después de las premisas, lo único que podemos empezar es a aplicar reglas. Por eso, para poder continuar, iniciar y concluir el proceso de la deducción natural. ¿Qué reglas son esas? Bueno, pues a eso vamos. Para hacer una deducción natural, nosotros necesitamos primero unas reglas básicas y después unas reglas derivadas. Las reglas básicas son reglas que operan sobre las conectivas lógicas. De esas conectivas tenemos 4. Como veis, no está la conectiva del bicondicional. ¿Por qué no está? Podríamos introducir una regla para el bicondicional, pero en realidad no hace falta, porque en el caso del bicondicional nosotros sabemos que una fórmula de bicondicional en realidad equivale a el condicional hacia un lado y el condicional hacia el otro lado, de y a x. Como podemos transformar un bicondicional en la conjunción de dos condicionales, pues nosotros utilizaríamos, en caso de que tuviéramos una fórmula de este tipo, la transformaríamos a este y operaríamos con las conectivas del condicional y la conjunción. Eso lo veremos en su momento. Entonces, reglas básicas. Las reglas básicas para realizar una deducción natural operan sobre las conectivas lógicas. Nosotros vamos a considerar las 4 conectivas lógicas que vienen aquí, que son las que se suelen considerar en cualquier bibliografía. Negación, conjunción, disyunción, condicional. Cada conectiva se puede introducir o eliminar dentro del proceso de la deducción. Es decir, si yo tengo una fórmula, por ejemplo, ahora veremos cada conectiva. Si yo tengo una fórmula que es, por ejemplo, P y Q, yo para poder seguir operando con esta fórmula y con otras fórmulas que haya, a lo mejor necesito la P, por ejemplo, para construir otra fórmula con esta P, o necesito la Q. ¿Cómo hago yo esto si están unidas por una conjunción? Pues tendré que eliminar la conjunción y eso tiene una regla, ¿vale? Si tengo un condicional y lo quiero eliminar, eso se hace con otra regla. Es decir, cada vez que queramos dividir una fórmula en sus partes o coger dos fórmulas y combinarlas con una conectiva lógica, imaginaos que yo tengo una fórmula como esta en una línea y en otra línea tengo, de la deducción natural, tengo una fórmula que es R. Y resulta que yo necesito el condicional de P y Q, entonces R. Entonces tendré que juntar esas dos fórmulas aplicándoles la regla de la introducción del condicional, pero yo no puedo introducir un condicional así como así, simplemente incluyéndolo a mano en la línea siguiente. Yo tendré que hacerlo a través de la regla de introducción del condicional y esa regla tiene un mecanismo muy concreto que tenemos que seguir.
y entonces podremos introducirlo, es decir, podremos juntar dos fórmulas con un condicional. Eso es lo que vamos a aprender. Cómo funcionan estas fórmulas que manejan conectivas, que las eliminan o las introducen entre dos fórmulas. Algunas de las conectivas se pueden introducir y eliminar directamente. Es decir, no hace falta hacer más operaciones que quitarla o ponerla, la conectiva. Pero hay otras conectivas que no se pueden introducir y eliminar así y necesitan la ayuda de un supuesto o de una premisa auxiliares, que se suele designar como S en esa columna de fórmulas y premisas. La premisa auxiliar es un supuesto que introducimos dentro del proceso de la deducción natural porque si no, no podemos seguir operando, ¿vale? Vamos a ir viendo ahora paso a paso cómo funcionan estas reglas. Tenemos, para empezar, 5 reglas que no necesitan supuestos auxiliares. Son regla de introducción de la conjunción, regla de introducción, por eso pone R I mayúscula, ¿vale? Regla de introducción de la disyunción, regla de eliminación de la conjunción, regla de eliminación de la negación y regla de eliminación del condicional. Estas 5 reglas no necesitan supuesto auxiliar, se aplican directamente, ¿de acuerdo? La aplicación es directa, ¿vale? De estas reglas. Esto es una D, directa. Ahora bien, tenemos otras 3 reglas que sí necesitan supuesto auxiliar, como viene aquí indicado. Las reglas son introducción de la negación, introducción del condicional y eliminación de la disyunción. Estas, las 3, funcionan con la introducción de un supuesto auxiliar, es decir, hay que primero introducir una fórmula, que tendríamos que ver cuál es, y después continuar con la deducción natural. Para que nos hagamos una idea general de cómo qué pinta tienen las fórmulas, cómo se ven formalmente esas fórmulas, tenemos esta imagen. La voy a poner primero más pequeña. ¿Vale? Estas son las reglas básicas de deducción natural. Como veis aquí, tenemos para la conjunción 2 reglas, una de introducción, otra de eliminación, ¿vale? Para la disyunción tenemos también sus 2 reglas, una de introducción de la disyunción, otra de eliminación. Para la negación tenemos también sus 2 reglas, introducción y eliminación. Y para el condicional también tenemos sus 2 reglas, introducción y eliminación. Vamos a acercar un poco. Mirad en qué se diferencian. Las fórmulas que estaban en la otra diapositiva en verde, volvemos un momentito, son las que no necesitan supuesto auxiliar y las que están aquí en naranja sí lo necesitan. Y vamos a buscarlas en la tabla. Aquí tenemos la tabla. ¿Dónde hay un paréntesis cuadrado o corchete de supuesto auxiliar? Pues aquí. Esta regla necesita supuestos auxiliares, porque lleva a un lado estos paréntesis cuadrados, ¿vale? Las demás reglas, vemos las de al lado y arriba, no. Seguimos. Otra regla que necesita supuesto auxiliar, la regla de introducción de la negación. ¿Veis que también necesita un supuesto? Así que esta regla es otra. Llevamos 2, habíamos dicho que son 3. Y vemos que justo debajo hay otra regla que contiene este corchete a un lado y es la regla de introducción del condicional. Pues estas son las 3 reglas que veíamos en naranja en la otra diapositiva que necesitan supuestos y las demás no necesitan supuestos. ¿Por qué están expresadas así estas reglas? ¿Por qué están expresadas con X e Y mayúsculas?
La X y la Y mayúscula y la Z, que por ejemplo veis que en esta regla aparecen zetas, se llaman metavariables. Voy a acercar un poco más para que pueda escribir encima. Por ejemplo, tomemos la regla de introducción de la conjunción, que esta es esta, que no necesita supuestos. Veamos cómo está formulada. Nos ponen X, debajo Y, raya de conclusión, X e Y. X conjunción Y. ¿Qué quiere decir esto? X e Y son metavariables, son variables de fórmulas. Quiere decir que en lugar de la X yo puedo poner una fórmula cualquiera. Esa fórmula puede ser P. Por ejemplo, puede ser una fórmula de una única letra proposicional, pero X también puede ser Q o S, es decir, todo esto puede ser X, porque esto es una fórmula. Y si pongo R, entonces Q o S, todo esto es X también, es una fórmula, ¿vale? Quiere decir, la X, la Y, cualquier metavariable puede ser desde una fórmula atómica como P, Q, R, S sueltas, hasta una fórmula compuesta todo lo larga que queramos. Pero donde pone X en la regla, aquí, si pone X, quiere decir que será esta misma fórmula. Y donde pone Y, si Y, por ejemplo, es en este caso Q, por ejemplo, esta Y será Q. Tenemos dos fórmulas y lo que nos permite esta regla es conjuntarlas con una conjunción. Quiere decir que si, lo voy a hacer con, lo voy a borrar, quiere decir que si yo tengo en una línea de la deducción natural P, voy a simplificarlo, ya sabéis que puede ser P o cualquier fórmula, todo lo enorme que queramos, y tengo en otra línea Q, quiere decir que en cualquier momento del proceso de la deducción natural yo puedo poner P y Q, es decir, introducir la conjunción entre dos fórmulas que tengo. No puedo introducir la conjunción entre una fórmula que tengo y otra que no tengo. Entre dos fórmulas que ya están presentes en la deducción natural, solo que puedo introducir esa conjunción y a la derecha tendré que poner regla, justificar este paso y poner regla de introducción de la conjunción y tendré que decir entre las fórmulas de qué líneas. Si P fuera 1 y Q fuera 2, pues tendré que poner regla de introducción de la conjunción entre las fórmulas 1, 2. Eso sería la forma de indicar que hemos utilizado una regla para unir en conjunción dos fórmulas que ya teníamos. Esto es un ejemplo. Como vamos a ir viendo regla por regla, no pasa nada porque voy a repetir esto otra vez. Lo que quería deciros es que X, Y, Z son metavariables y representan cualquier fórmula. Eso sí, si una letra de metavariable se repite, es la misma fórmula. No puede ser Z arriba, aquí ser P y aquí Z ser Q. Esto no puede ser, ¿vale? Z, si es P, siempre será P. Digo en nuestra deducción natural concreta. Si X en nuestra deducción natural es R, aquí será R. No podemos, una metavariable concreta, X, representa siempre la misma fórmula dentro de la aplicación de la regla. Y significa siempre otra, pero siempre la misma fórmula. Z, otra fórmula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas son nuestras fórmulas y ahora tenemos que aprender a manejarlas y a introducirlas. Vamos con la primera. Precisamente la que acabo de explicar, regla de introducción de la conjunción. Bueno, regla de introducción de la conjunción. Esta regla nos permite lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, juntar dos fórmulas atómicas o moleculares en una única fórmula unida por la conjunción. Ejemplo.
Imaginaos que nos dicen, demuestre la validez del siguiente argumento, esto es un esquema argumentativo o inferencial, de 3 premisas y una conclusión. Nos piden demostrar por deducción natural la validez del siguiente argumento. Bueno, en este argumento tenemos 3 premisas y la conclusión. ¿Qué haríamos aquí? Vemos que la conclusión está unida con conjunciones. Miramos las premisas y vemos, ¿tenemos esta fórmula para utilizar la regla de la introducción de la conjunción? Sí, la tenemos en la primera premisa. Tenemos esta porque claro, para la regla, fijaos en la regla que está aquí, yo necesito tener las 2 fórmulas ya, antes de aplicarles la conjunción. ¿Tengo la S? La tengo, por lo tanto, esto lo puedo construir. Me falta la T. La T la tengo para juntarla también, conjuntarla, la tengo. Por lo tanto, podré juntar todo esto que se me pide. Vamos a ver cómo lo haríamos ya por escrito y cómo nos debería quedar nuestra deducción natural. Aplicando la regla de introducción de la conjunción, tendríamos lo siguiente. Número de línea. Primero, las 3 premisas. 1, 2 y 3. Son las premisas que teníamos arriba en la otra diapositiva antes de la raya de la conclusión. Las identificamos como premisas. Premisa, premisa, premisa. Y lo escribimos o ponemos una P. P, P, P. A partir de la tercera premisa, tenemos 3, empieza el proceso de deducción natural. Se nos pide una conclusión que es P, la tenemos abajo, pero la pongo aquí, O, R, paréntesis, I, S, I, T. La tenemos que construir por trozos, es decir, vamos a construir primero esto con regla de introducción de la conjunción y cuando hayamos obtenido esa fórmula, uniremos a ella la T aplicando por segunda vez la regla de introducción de la conjunción. Entonces, estamos aquí, tenemos las 3 premisas y entonces en el punto 4 hacemos esta primera conjunción con S. Ponemos esta fórmula de la línea 1, conjunción S, aquí tenéis, conjunción S, y justificamos la regla que hemos utilizado. Justificamos este paso con la regla. Y ponemos RI, regla de introducción de la conjunción, RI, símbolo conjunción, e indicamos qué fórmulas hemos conjuntado. Y hemos conjuntado estas 2, la 1 y la 2. Entonces ponemos conjunción 1 y 2. Esto se lee en el punto número 4, en la línea 4, se obtiene esta fórmula aplicando la regla de introducción de la conjunción sobre las líneas 1 y 2. Sobre las fórmulas de las líneas 1 y 2. ¿Vale? Vale, eso nos ha permitido obtener el primer bloque. Ahora necesitamos conjuntar todo ese bloque con la T. Entonces, en la siguiente línea, línea número 5, nosotros tomamos la fórmula de la línea 4 y la conjuntamos con la fórmula de la línea 3. Y obtenemos esto. Y justificamos. ¿Qué hemos dado? En la línea número 5 hemos dado este paso deductivo aplicando la regla de introducción de la conjunción entre las fórmulas 3 y 4. Como hemos obtenido la conclusión que se buscaba, la deducción natural estaría terminada. Entonces, ¿en qué consiste la deducción natural? Partiendo de las premisas, ir aplicando las reglas necesarias para construir la conclusión. En este caso, lo hemos hecho aplicando 2 veces la regla de introducción de la conjunción. Pero hemos hecho una deducción natural real, es decir, esto es una deducción natural muy sencilla, pero es una deducción natural. Ahora hay que pensar
que no tenemos una regla básica, tenemos 8 reglas básicas y algunas reglas más, también unas 8 o 10 reglas derivadas. Entonces, una vez que veamos las premisas y veamos la conclusión, en nuestra mente tienen que operar esas reglas para saber cómo llegar, para poder trazar una estrategia deductiva para llegar de las premisas hasta la conclusión. Entonces, vamos a ir practicando ese mecanismo a medida que voy explicando las reglas. Pasamos a la siguiente regla. Regla de la introducción de la disyunción. Quiere decir que en un sitio donde, entre unas fórmulas que no estaban unidas por la disyunción, yo voy a introducir la disyunción. ¿Cómo funciona esta regla? Esta regla es una regla especial porque se aplica directamente y además tiene una característica, que es que teniendo una fórmula cualquiera, la que tú elijas, la que tú quieras, pero la tienes que tener puesta en tu deducción natural ya, no la puedes poner, la tienes que tener ya dentro de tus fórmulas. Esta regla te permite juntarla con cualquier otra fórmula atómica o molecular, cualquier otra, la que yo quiera, la que yo me invente, en una fórmula molecular disyuntiva. Es decir, yo teniendo una fórmula X, por ejemplo, P, puedo en cualquier línea siguiente de la deducción natural escribir P o cualquier cosa. Por ejemplo, P o Q o P o y puedo poner lo que yo necesite, R y S, por ejemplo. Puedo juntarla con lo que yo quiera, que será correcto. Si tengo I, veis que lo que cambia aquí es la posición de la disyunción. ¿Vale? Nada más. Si yo tengo otra fórmula, tengo R, entonces S. Y yo necesito una fórmula que es R, entonces S y P. Pues teniendo, o mejor dicho, necesito una fórmula P como P, PO, R entonces S. Pues, ¿tengo R entonces S? Sí. La P se la añado por disyunción. PO, R entonces S. Quien dice P dice Q, o dice R o P, o dice cualquier cosa. Es decir, aquí yo añado cualquier cosa, igual que aquí yo he añadido cualquier cosa. Pero cualquier cosa que sea una fórmula bien formada, claro, correctamente formada. Entonces, es una regla que es muy versátil porque te permite añadir en disyunción, cuidado con una disyunción, cualquier fórmula a una fórmula ya dada, una fórmula que ya tenemos. Entonces, miramos aquí. Ejemplo. Se nos pide demostrar la validez del siguiente argumento utilizando el método de la deducción natural. Tenemos dos premisas, 1 y 2, y tenemos la conclusión que tenemos que conseguir. La conclusión es POR y SOT. Fijaros que T no aparece dentro de las premisas, por lo tanto, si en lugar de disyunción aquí hubiera una conjunción, ya tendríamos un problema, porque yo no puedo juntar con conjunción una fórmula que yo no tengo. Entonces, T no tengo. Pero lo bueno es que en este caso se trata de una disyunción, por lo tanto yo puedo añadirla sin más. Vamos a ver cómo sería la deducción natural aplicando esta regla. Bueno, 1, premisa 1. 2, premisa 2. No tenemos más premisas. En 3 empieza la deducción natural. Se me pide la fórmula P o R y S o T. Es una fórmula triple de 3 elementos. La tendré que construir en 2 pasos. Primero voy a construir este elemento. ¿Con qué? ¿Con qué regla? Esta la voy a construir con regla que ya hemos visto antes de introducción de la conjunción. Y después voy a añadir T en disyunción con regla
de introducción de la disyunción, que es justo la regla que tengo aquí arriba, ¿vale? Aquí, bueno, los dos formatos de regla. Entonces, vamos con el paso 1, que es regla de introducción de la conjunción. ¿Tengo P o R? Sí, aquí. ¿Tengo S? Sí, aquí. Por lo tanto, las conjunto en conjunción en la línea 3 y justifico el paso. Digo, he utilizado la regla de introducción de la conjunción entre las fórmulas 1 y 2. Ya tengo una parte de la fórmula. Voy a por la segunda parte, a la construcción final, de la fórmula final. Y esto, ahora tengo que introducir, antes he introducido la conjunción, ahora tengo que introducir la disyunción. Voy al punto, a la línea 4, que es la siguiente, y digo 4. Pongo la fórmula que tengo, la fórmula 3, la pongo en 4 y le añado en disyunción lo que yo quiero. Y en este caso lo que quiero es poner OT, porque no tengo T's. ¿Y cómo lo justifico? Digo, he aplicado en la línea 4 la regla de la introducción de la disyunción, pero ¿a qué fórmula le he añadido la disyunción con un elemento? ¿A qué fórmula le he añadido OT? A esta de aquí, a la 3. Por lo tanto, regla de introducción de la disyunción en la fórmula 3. El resultado está en la línea 4, que es donde está la fórmula completa. ¿Vale? Bueno, seguimos. Las diapositivas las tenéis subidas al aula virtual. Estas mismas sobre las que estoy dando clase. Vamos con la regla de eliminación de la conjunción. Esta regla es la regla contraria a la regla de introducción de la conjunción. Es decir, que teniendo una conjunción me permite separar sus dos lados. No hace falta separar los dos lados en el mismo proceso. Se puede solamente separar uno de los lados, el que yo necesite. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Yo tengo una fórmula que es x e y, y resulta que para seguir con la deducción natural necesito el lado de la derecha, necesito lo que esté en el lado de la x. Pues yo en cualquier línea que vaya después, en cualquier línea, no tiene que ser la inmediatamente siguiente, cualquier línea que vaya después de esta fórmula, yo puedo extraer la x de ahí, eliminando la conjunción, sacándola de la conjunción e indicarlo diciendo regla de eliminación de la conjunción en la línea tal. Lo mismo puedo hacer, en este caso estaba separando el lado de la izquierda, puedo separar el lado de la derecha si quiero. Si quiero, puedo separar los dos, pero tendré que hacerlo en dos pasos. Primero el de la derecha, después el de la izquierda. ¿Vale? Vamos con un ejemplo. Demuestra la validez del siguiente argumento utilizando el método de la deducción natural. Nuestro argumento tiene dos premisas, 1 y 2, y tiene una conclusión que es una conjunción. Vemos que no tengo para poder construir yo esta fórmula, tengo que tener una R por ahí, suelta, sola, y una T sola. Y entonces les podré aplicar a las dos la regla de introducción de la conjunción y construir R y T, que es la fórmula que se me pide, la conclusión que se me pide. Pero no puedo hacerlo directamente porque no tengo R suelta separada ni T suelta separada. Las tengo aquí. La R la tengo en conjunción con P y la T la tengo en conjunción con S. ¿Qué me indica eso? Que yo primero tendré que separar esos elementos exactamente con esta versión de la fórmula. Tendré que aplicarla aquí. Tengo que separar el lado de la derecha de la fórmula 1, aplicar aquí regla de eliminación de la conjunción y aquí también regla de eliminación de la conjunción.
Cuando las haya eliminado y tenga la R suelta y la T suelta, podré seguir este paso de introducción de la conjunción y obtener la fórmula buscada. Vamos a ver cómo se ve esto ya dentro de una deducción natural realizada. Mirad, tenemos premisa. A partir del punto 3 empieza la deducción natural. En este caso, como veis, he separado los dos elementos de las dos conjunciones. Mirad, en el paso 3 y 4, yo separo los elementos de la fórmula 1, P, R, y justifico. P lo he separado por regla de eliminación de la conjunción en la fórmula 1. R lo he separado aplicando regla de la eliminación de la conjunción en la fórmula 1. ¿Vale? Después, la fórmula 2, separo sus elementos a su vez en dos pasos. Regla de eliminación de la conjunción en 2, separo la izquierda primero S, regla de eliminación de la conjunción en 2, separo la T. Y ahora, ¿qué elementos necesitaba yo? Yo necesitaba R y necesitaba T. Ya los necesitaba solos, como fórmulas independientes que están al lado de algún número, solos, sin conectivas. Ya las tengo. Ahora puedo proceder en 7 a conjuntarlos en conjunción aplicando regla de introducción de la conjunción. ¿Entre qué fórmulas? Pues tengo que indicarlo entre la 4 y la fórmula 6. ¿Qué tenemos que decir aquí? Tenemos que ver, ¿necesitábamos separar la P de esta conjunción? En realidad no, porque esta fórmula me permite separar solo el lado de la derecha, que es el que yo necesitaba. Así que en realidad este paso 3 es prescindible, no está mal, está correcta esta deducción natural. Pero este paso nos lo podíamos haber ahorrado y en el punto número 3 directamente separar solo la R. Lo mismo pasa con el punto 5. ¿Necesitábamos la S? No, porque con ella no voy a construir la conclusión. Entonces este paso nos lo podíamos haber ahorrado también. No es incorrecta, está de natural, está bien así, pero podía haber sido más corta. En lugar de durar 7 pasos, habría durado 5. Y aquí hay una cuestión de todas las ciencias formales, que es, cuanto más corta sea mi resolución de un ejercicio de matemáticas, de geometría, cuantas menos líneas contenga en geometría, cuanto menos pasos des en matemáticas, mejor, más bonito se supone que formalmente está realizado el ejercicio. Entonces, no se trata de corrección ya, sino de que quede más breve, más corto. Eso quiere decir que lo hemos deducido más rápidamente, hemos necesitado menos paso, hemos sido mejores, ¿no? en algún aspecto. Esto ni sube ni baja nota. Simplemente, si se pueden utilizar menos pasos, lo mejor es utilizar, eso es. A ver, Ángela, lo idóneo sería hacerlo en los pasos, sin los pasos que no son necesarios. Efectivamente, lo idóneo sería realizarlo en los pasos estrictamente necesarios y no hacer ninguno de más, ningún paso que no lleve a nada, ¿vale? Porque eso dentro de una deducción es como, bueno, que no estará incorrecto, pero tu deducción natural, en lugar de a lo mejor tener 15 pasos, va a tener 20. Eso alarga innecesariamente el proceso con fórmulas superfluas que no llevan a ningún sitio. Y esto, digamos que no embellece la resolución de la deducción natural, ¿vale? Bueno, pues entonces sigo. Vale. Vamos con la siguiente regla que no necesita supuestos auxiliares, regla de eliminación del condicional o mucho más ampliamente conocida como modus ponens.
esta regla, modus ponens. El modus ponens, estos dos quiere decir que lo podéis designar así, la regla, o la podéis indicar y designar así, ¿vale? Da igual, es indiferente. Yo, de hecho, suelo poner modus ponens, pero creo que ahora en la resolución pondrá reglas de eliminación del condicional. Da absolutamente igual. Cuidado con no confundir el modus ponens con la falacia lógica de la afirmación del consecuente. Mirad, el modus ponens dice que si yo tengo un condicional ya disponible, o sea, tengo alguna fórmula entre las premisas u otras fórmulas que yo ya tengo, aparece un condicional. Y ya dispongo de la fórmula que es el antecedente del condicional, entonces yo puedo liberar el consecuente. Eso es el modus ponens. No, de ninguna forma se puede hacer al revés. Es decir, bueno, es que tengo el condicional y el consecuente. Pues entonces libero el antecedente. Esto es una falacia lógica, es decir, esto es un razonamiento falso. Si cogemos la tabla de verdad, vemos que esto no se puede, esto no sale de la tabla de verdad. Sin embargo, esto sí, el modus ponens sí. Entonces, ¿de qué fórmulas tengo que disponer para poder aplicar modus ponens y eliminar el condicional de una fórmula? Necesito el condicional y su antecedente. Entonces, puedo afirmar, separar, liberar o afirmar el consecuente. Vamos con un ejemplo. Pues demuestre por deducción natural que este argumento es válido. En este argumento tenemos tres premisas que vamos a colocar en primer lugar de la deducción natural y nosotros buscamos esta conclusión. Vamos a mirar un momentito sobre más de cerca, tanto visualmente como metafóricamente más de cerca, es decir, vamos a analizar este argumento. Bien, mirad. Yo siempre lo que tengo que hacer es mirar la conclusión de mi deducción natural. Miro la conclusión. La conclusión es una conjunción. Bien, porque aplicaré regla de introducción de la conjunción y ya está. ¿Pero a qué le tengo que aplicar? A la P. Miro las premisas. ¿Tengo P? Sí, tengo P. Genial. Ahora bien, ¿tengo S? No. Suelta no, porque yo para la regla de introducción de la conjunción necesito una P, que ya la tengo, y necesito suelta una S. Entonces puedo aplicar regla de introducción de la conjunción, pero no tengo S suelta, por lo tanto la tengo que conseguir. Tengo que operar con las fórmulas que tengo, con las otras premisas, para conseguir la S. Entonces miro las premisas y digo, vaya, primero localizo la S. ¿Dónde está la S? Aquí. La S es un consecuente de un condicional. ¿La podría liberar? Hombre, el modus ponens me dice que sí, siempre que yo tenga el antecedente. Entonces puedo liberar el consecuente, ¿verdad? Entonces miro y digo, el antecedente es no R, no lo tengo suelto. O sea, no tengo, me falta esta fórmula para poder liberar S. Me falta esa X, ese antecedente. Entonces busco dónde tengo R para conseguirla. Resulta que la R la tengo en el consecuente de otro condicional. Me pregunto, aplicando esta regla, ¿puedo liberar esa R? Miro el antecedente que sujeta la R, es P. ¿Tengo P para ponerla aquí y liberar no R con este procedimiento? Sí, la tengo aquí. Entonces, la estrategia de mi deducción natural es, tengo una fórmula que es P, entonces no R. Y ahora tenéis que ver el paralelismo con esta. Voy a aplicar esa regla aquí. Tengo P, entonces no R. Tengo P.
¿Veis? Que es la X de la regla. Por lo tanto, puedo concluir que la I es no R. ¿Vale? Voy a sacar una no R. ¿Para qué quería yo no R? Para aplicar esa misma regla y sacar S, porque la necesito sola. Entonces, tendré un segundo condicional que es no R, entonces S, que es la fórmula 2, porque es la premisa. Tengo no R, mirad que estoy haciendo la misma estructura de la regla aquí, esta otra vez, pero sobre estas dos fórmulas. Podré concluir S. Esto es justo lo que yo estaba buscando, porque la necesito para hacer la conjunción. Vamos a ver cómo queda todo eso ya hecha la deducción natural. Luego veis el vídeo más despacio, lo vais parando y lo vais apuntando. Solución. Premisas. 1, 2, 3. Correcto. Empieza la deducción natural. Tengo puesto modus ponens. Tengo un condicional y su antecedente. Aplico entre la fórmula 1 y 3 modus ponens. Y saco de ese condicional no R, que es el consecuente. Y justifico, he sacado no R aplicando la regla de eliminación del condicional o modus ponens entre las fórmulas 1 y 3. Como lo he hecho en la diapositiva de arriba, poniendo cómo aplico la regla. Vale. Ya tengo no R. ¿Para qué quería yo no R? No R es el antecedente del condicional de la fórmula 2. Por lo tanto, si hago modus ponens entre las fórmulas 2 y 4, puedo extraer el consecuente, S. ¿Para qué quería yo S? Bueno, todo esto es una estrategia que hemos trazado desde el principio, porque ahora tengo P y S sueltos para poder aplicarles la conjunción. Y entonces en el paso número 6 efectivamente digo P y S. Y justifico. Este paso lo he dado aplicando la regla de introducción de la conjunción entre las fórmulas 3 y 5. Veis que aquí ya hemos articulado modus ponens y una regla de introducción de la conjunción. Todas las deducciones naturales son aplicaciones continuas de reglas y pueden ser, en cada paso puede ser una regla diferente. Estamos elevando poco a poco la complejidad de la deducción natural. En lugar de emplear, como en el primer ejemplo, solo una regla de introducción de la conjunción, aplicamos ya 2. En los siguientes aplicaremos 3 reglas hasta que tengamos que aplicar pues todas las que tengamos que aplicar.